poder explicarles bien esto, voy a ver si podemos utilizar la pizarra, porque yo tenía únicamente, porque me parece que no quedó en la plataforma Miel. ¿Alguno de ustedes se puede fijar si en contenido en Miel me quedó del año pasado un Power que diga sucesiones o ley de las 12 tablas? A ver, en todo caso me fijo yo. Esperen que tengo que ir entrando. ¿Por qué? Si no, voy a ver si puedo usar la pizarra, porque se me rompió otra computadora y donde tenía ahí el Power y no lo pude copiar acá. A ver, plataforma Miel, me voy a fijar en contenidos. A ver. Braulio. Si lo tenemos, después vemos de, a ver, contenidos. Familia, no. Llegamos hasta familia y no llegamos a sucesiones. Bueno, no importa. A ver, vamos a tratar de que nos podamos entender, porque la verdad que lo tenía cargado en la otra compu, en mis documentos, y no se puede copiar ni a un pendrive, no funciona bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de las sucesiones sin testamento y vamos a empezar a hablar de los distintos periodos. Ustedes tengan en cuenta todo aquello que leyeron en la Ciudad Antigua y todo esto que vinimos diciendo, que sucedía con respecto al parentesco en la ley de las 12 tablas. Muy bien, ¿cuándo se da la sucesión ab intestato o intestada o sin testamento, como les guste a ustedes decirles? Se da cuando no hay testamento, el testamento es nulo o el testamento es inexistente, o en el caso de un testamento ineficaz. ¿Cuándo puede ser un testamento ineficaz? Y cuando no produce eficacia, por ejemplo, nace válido. El romano lo realizó en un comicio curiado como corresponde e instituyó heredero a Pedro. Perfecto. Ahora, antes que él muere Pedro. Entonces, esos bienes, ¿a quién van? Si él había realizado un testamento para Pedro, el testamento es válido, pero no puede producir eficacia porque Pedro falleció antes y no hizo una sustitución hereditaria de la que hablamos la semana anterior. Entonces se abre, en este caso el testamento sería ineficaz y se abriría una sucesión intestada o sin testamento. Estos serían los casos en que se abriría la sucesión de sin testamento. Bueno, muy bien. Tenemos que ver entonces qué es lo que dice la ley de las 12 tablas y a quién llama. Hay distintos órdenes de llamamiento y dentro de esos órdenes hay una prelación por grados. Si, por ejemplo, la ley de las 12 tablas habla a los que están bajo la patria potestas del pater y tenemos a los hijos, dentro de ese mismo orden, los de grado anterior desplazarán a los de grado posterior. Bueno, vamos a ver si puedo utilizar la pizarra para que esto sea más claro. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, el primer orden del cual habla la ley de las 12 tablas
va a decir lo siguiente. Supongamos, dado a ver. Está bien. Bueno, entonces, a ver, yo agarro esto, el negro. Dado, ¿qué pasa que no dibuja? A ver. Doctora. Sí. A mí me sale algo que dice que no puede editar esta pizarra. Para realizar cambios, pídale al propietario de la pizarra que le conceda permiso de edición. Está bien. No, que yo solo puedo dibujar, así que quédate tranquilo. Ahí está, ya estoy pudiendo dibujar. Bueno, A es el causante, aquel que falleció, por eso le hice la crucecita. El primer orden dice los suyos y necesarios. Quiere decir que los suyos son los que están bajo su patria potestad. Por ejemplo, tenemos a A, tenemos a este hijo B, tenemos a este hijo C, tenemos a la esposa, ¿sí? Bueno, supongamos que tengamos otros dos hijos, estamos hablando de bajo la patria potestad del padre, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, una hija, mujer, casada. Así nos vamos a poder entender. Muy bien. ¿Qué pasa? Muere A, el primer orden dice los herederos suyos y necesarios. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son aquellos que están bajo la patria potestas. ¿Por qué se les llama también necesarios? Porque el heredero necesario es aquel que no puede repudiar la herencia. Bueno, en el caso, los que están bajo la patria potestad del pater no pueden repudiar la herencia, y ni el caso tampoco podrían llegar a repudiar la herencia a un esclavo, pero esto ya habría que haberlo instituido heredero al esclavo en un testamento, y el esclavo, recuerdan que dijimos que el heredero era quien continuaba con la persona del causante. Quiere decir que si el causante tenía muchas deudas, quien se iba a tener que hacer cargo de todas estas deudas era justamente el esclavo. Entonces el esclavo no podía repudiar esa herencia. Bueno, en este caso, pero eso sería testamentario, en este caso no tenemos testamento, los que están bajo la patria potestas son herederos necesarios, que quiere decir que no pueden repudiar la herencia. Muy bien. Hoy en día la figura del heredero necesario no existe. Cualquier heredero, sea forzoso o no, puede no aceptar una herencia. Muy bien. Entonces, acá teníamos a A, que está bajo la patria potestas del causante. Recuerden siempre que el causante es la persona fallecida. B también, C también. Esta es una hija casada en matrimonio humano. ¿Estaría bajo la patria potestas del causante? Casada en matrimonio humano. ¿Qué les parece? No. No. Esta hija no. Entonces a esta hija la excluimos. Y esta es la mujer que está casada en matrimonio humano. Si la mujer está casada en matrimonio humano, ¿qué lugar ocupa? ¿El lugar de una hija? ¿Sí? Una hija. Bueno, entonces, nosotros dijimos que dentro del primer orden sucesorio, que hablaba de los suyos y los necesarios, teníamos los que estaban sometidos al poder del pater. Y dentro de estos hay una prelación por grados, porque estos nietos también están sometidos a la potestas del pater, pero un grado anterior
desplaza a un grado posterior. Quiere decir que A desplaza a sus hijos. Entonces, ¿quién heredan al causante? A, B, C y E. E porque ocupa el lugar de una hija. ¿Hasta acá estamos? ¿Hasta acá Sí. se entiende? Muy bien. Bueno, pero dentro de esta misma, dentro de este mismo orden de cosas, puede haber una excepción a este principio de prelación de grados. Y esa excepción es el derecho de representación. ¿Qué quiere decir esto del derecho de representación? Supongamos que este hijo A hubiera fallecido con anterioridad a su padre. Entonces tenemos los nietos, que son un grado posterior, no son descendientes en primer grado, son descendientes en segundo grado, ocupan el lugar de su padre en la sucesión de su abuelo. No estamos hablando de la sucesión del padre, estamos hablando de la sucesión del abuelo. Pero A murió con anterioridad a esta persona. Entonces sus hijos, en la sucesión de su padre, ocupan su lugar por derecho de representación. Cuando nosotros hablamos del derecho de representación, hablamos que en ese caso se hereda por estirpe y no por cabeza. ¿Por qué por estirpe? Porque estos dos vamos a dividir así 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo vamos a dividir en 5 o lo vamos a dividir en 1, 2, 3, 4? Ellos ocupan el lugar de su padre. ¿En cuántas partes lo vamos a dividir? En 4. En 4. En 4. Por eso se dice que se hereda por estirpe y no por cabeza. Estos van a recibir el cuarto que le hubiera correspondido a su padre y luego, obviamente, ese cuarto se va a dividir entre ellos dos. ¿Hasta aquí estamos bien? Ustedes cualquier cosa me avisan. Este es el primer llamado, ¿no es cierto? El llamado de los herederos suyos y necesarios. ¿Qué pasa si no hay herederos suyos y necesarios? Que no los tuviéramos. A ver cómo se borra esto. Supongo que esto sería la goma. Borrador. A ver. Supongamos que no tuviéramos a estos. Entonces no hay herederos suyos ni necesarios. ¿Quién hereda a el agnado más próximo? ¿Quién puede ser un agnado más próximo? Y a lo mejor el agnado más próximo, a ver si se me borró A, pero a lo mejor el agnado más próximo podría ser un hermano. ¿Por qué? Porque tienen un mismo antepasado común. Podría ser a lo mejor el agnado más próximo podría ser su padre, en el caso de A, si en el caso de que A fuera su iuris. Pero por lo general son los colaterales, pero siempre y cuando tengan un vínculo de agnación, no su hermana, porque si su hermana se casó y en matrimonio cum manu, no lo va a heredar. Entonces, a falta de herederos suyos y necesarios, el agnado más próximo. Y a falta de agnado, si no tenemos un agnado próximo, entonces los bienes iban para las gens. Recuerdan que las gens eran estas uniones de familia que lo habíamos leído en la ciudad antigua. Entonces, en primer lugar los suyos y necesarios, después los agnados y después a la gens, al gentil más próximo. Ahora, ¿de qué nos estamos olvidando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay un hijo
pero este hijo está emancipado. ¿Entra dentro de los suyos y necesarios? No, porque al estar emancipado, el pater no ejerce sobre este hijo la patria potestad. ¿Es agnado? No, tampoco. Porque ustedes recuerdan que habíamos dicho que se producía al emancipar un desplazamiento de ese hijo con respecto a los dioses y tampoco conformarían la gens. Entonces ustedes miren qué cosa. En la ley de las 12 tablas, sí, ahora te atiendo, alguien levantó la mano. En la ley de las 12 tablas tenemos que antes que el hijo, si es que este estaba emancipado, puede llegar a ir a un gentil. Sí, ¿quién levantó la mano? Te Yo, escucho. profe, tengo una pregunta. Por ejemplo, en una familia, ¿no? Donde la mujer se casa y pasa a pertenecer a otra familia con otro pater, ¿no? Sí. Y su marido fallece. ¿Ella heredaría o vuelve a su pater? No, a su pater, al pater biológico no. No, yo digo al pater al que pertenece la nueva familia cuando ella... Sí, ella sí, como una hija más. Claro, si ella está casada con el pater, como una hija más. Y si ella está casada con un hijo del pater, quedaría en la misma situación de los nietos. Hay que ver si podría ir o no por derecho de representación. Claro. Porque recordá, Camila, que entonces, de acuerdo, si ella está casada con el pater, sería una hija del pater. Si ella está casada con un hijo del pater, ocupa el lugar de una hija con respecto a su marido. Entonces, con respecto a este pater, ocuparía el lugar de una nieta. ¿Sí? Okay. Bueno. ¿Y si tuviera hijos? Si tuviera hijos, ¿quién? Esta agnada, digamos, que ocuparía el lugar del hijo. Sus hijos, pero los hijos los tuvo o con el pater o los tuvo con el hijo del pater. ¿Cuándo los hijos del pater, que son los nietos, son llamados? En caso de que el padre haya muerto con anterioridad al causante, porque nunca nos olvidemos de la sucesión de la cual estamos hablando. Nosotros estamos hablando de la sucesión de A. Sí. A, supongamos, tenía este hijo y tenía este hijo. Supongamos que este hijo estaba casado en matrimonio cum manu y tenía estos 3 nietos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si muere A y este está vivo, lo heredan este hijo y lo hereda este hijo. ¿Qué pasa si este hijo muere con anterioridad a A? Ocupan sus hijos su lugar por el derecho de representación. Obviamente, si este hijo estaba casado en matrimonio cum manu, esa mujer va a ocupar el lugar de otro hijo. Entonces, supongamos que había 2 nietos, bueno, se va a dividir entre 3 porque la mujer va a ocupar el lugar de una nieta respecto al causante. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno. Profe, otra pregunta, perdón. Sí, te escucho. En el ejemplo que dio, que estaban los 3 hijos, la hija mujer casada en matrimonio cum manu y la esposa. A la hija mujer no la contamos porque estaba casada en matrimonio cum manu. Si no estaba casada, sí se cuenta. Sí se cuenta, exacto. Si la hija era soltera o es una heredera más. Sí, o está casada en matrimonio sine manu, es una heredera más. Entonces, ¿cuáles son los órdenes o los llamamientos que hace la ley de las 12 tablas? Entonces llama a los suyos y necesarios, llama a los agnados y llama a los gentiles. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Esto pasaba en el derecho más antiguo, en el derecho de las 12 tablas. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el pretor.
el pretor le va a ir dando lugar de a poquito, le va a ir dando lugar de a poquito al parentesco por vínculo de sangre. Antes de comenzar con esto, hablar de esto, vamos a explicar algo. ¿Qué diferencia hay entre la hereditas y la bonorum possessio? ¿Por qué? Porque el pretor lo que te va a dar es la bonorum possessio. Yo les voy a subir después un cuadrito, pero bueno, mi problema en este momento está siendo la computadora. Por eso ahora les voy a explicar la diferencia entre la hereditas y la bonorum possessio. Entonces, como bien en Roma existía por un lado el derecho civil y por el otro el derecho honorario, también fue el pretor, a medida que avanzó en sus funciones, fue delimitando funciones y fue creando el derecho. Bueno, esto es importante también en materia sucesoria. Entonces, fue la bonorum possessio naciendo en función a las creaciones pretorianas. Muy bien, ¿por qué? La ley de las 12 tablas decía que solamente a las personas que yo les mencioné se les entregaba la herencia, se les defería la herencia. Pero el pretor dijo, ¿por qué? ¿Qué pasa con el hijo emancipado? ¿Qué pasa con la mujer en matrimonio cum manu? ¿Por qué no van a heredar? Entonces lo que hacía el pretor era entregarle, no la hereditas, la herencia, no le podía entregar la propiedad de los bienes hereditarios porque la ley de las 12 tablas no se lo permitía. Lo que le permitió, lo que le entregó, por ejemplo, al hijo emancipado, fue la bonorum possessio, la posesión de los bienes, cosa de que después de un tiempo se convirtieran en propietarios. ¿Qué diferencia, y esto lo vamos a ver cuando veamos derechos reales, qué diferencia hay entre el poseedor y el propietario? El propietario tiene el título, el poseedor tiene la cosa bajo su poder y la intención de convertirse en dueño, pero no tiene el título. Por ejemplo, si yo poseo un inmueble, me convierto, me comporto como su dueño, lo tengo más de 20 años, puedo pedir después una posesión veinteañal, es decir, puedo pedir que se inscriba a mi nombre. ¿Por qué? Por la posesión pública pacífica después de determinado tiempo. Pero el título en el registro de la propiedad todavía no lo tengo. Bueno, en este caso no tengo la herencia, sí tengo la posesión material de esos bienes. Esto es la bonorum possessio. Este bonorum poseedor, al cabo de un año, se convertía en propietario. Miren, yo les voy a leer esto y se los voy a ir explicando. Dice, a medida que el pretor fue delineando y afirmando sus funciones, fue haciéndose más frecuente que las personas a quienes le correspondía el carácter de herederos se apresurasen a comparecer ante el pretor a fin de que se le otorgara la posesión de los bienes que conformaban el acervo hereditario. Así nació la bonorum possessio. Y cuando la evolución de las costumbres hizo que los mandatos del derecho civil en materia de herederos ya no fueran acorde a la equidad, es decir, ya a medida que fueron perdiéndose todas estas antiguas creencias religiosas, no fue equitativo que el hijo emancipado no estuviera, no fue equitativo que tampoco estuviera
la hija casada en matrimonio cum manu. Entonces, fue haciéndose corriente que los pretores comenzasen a dar la posesión de los bienes, aún no siendo en propiedad herederos, eran juzgados los más idóneos para suceder al difunto. Tal fue el caso de los cognados. Los cognados, recuerdan, que son aquellos que tienen un vínculo de sangre, no siendo herederos legítimos conforme el derecho civil, resultaron consagrados por el derecho pretorio en lugar de los gentiles. Claro, qué mejor que un hijo, qué mejor que una hija casada en matrimonio humano que un gentil, un pariente muy, muy, muy lejano. ¿Por qué excluir a los hijos si ya no estaba tan en boga estas antiguas creencias religiosas? Pero como la ley de las 12 tablas no me lo permitía, sí me permitía otorgarme ¿qué? La bonorum possessio. Obviamente, al cabo de un tiempo me iba a convertir en propietario, al cabo de un año. Si el pretor me entregaba la bonorum possessio, de acuerdo a lo que decía la ley de las 12 tablas, por ejemplo, yo era hija del causante, soltera, y estaba bajo su patria potestad, y me otorgaba la bonorum possessio, me otorgaba la posesión de los bienes hereditarios, lo hacía de acuerdo a lo que decía la ley de las 12 tablas. Entonces se me otorgaba la bonorum possessio, la bonorum possessio secundum tabulas, de acuerdo a las tablas. Ahora, si yo era una hija que me había casado en matrimonio cum manu y me entregaba la posesión de los derechos hereditarios, me entregaba la bonorum possessio contra tabulas, es decir, contrario a lo que decían las tablas. Después había toda una cuestión que habrá que ver si se presentaban otros con invocando algún mejor derecho. Pero lo importante es que acá el pretor me fue dando la posibilidad de que se vaya abriendo un poco el campo hacia el vínculo de sangre. Pero tengan en cuenta que la ley de las 12 tablas lo que entregaba era la hereditas, en cambio el pretor la bonorum possessio. Lo mismo pasaba, recuerdan que nosotros habíamos visto dentro de los testamentos los distintos tipos de testamento. Y habíamos visto también el testamento pretoriano, que el testamento pretoriano decía, bueno, bastaba con que el testador manifieste su última voluntad y 7 testigos. Pero esto surgía de la ley de las 12 tablas, no. Por lo tanto, estos herederos también iban a tener la posesión. Obviamente, esa posesión, al cabo de un año, se convertía en propiedad. Así que ahora vamos a ver cuál es el llamado que hacía el pretor. Obviamente, para entregar la posesión de los derechos, la posesión de los bienes. Bueno, el primer llamado, a ver, si puedo, a ver, el primer llamado que hacía el pretor se llamaba unde liberi, así como suena, unde liberi, que quería decir, esto de unde liberi, quería decir que llamaba a los descendientes. Entonces, dentro de esto, este es el causante, dentro de estos descendientes, a ver, ¿por qué no me marca más? Lápiz negro, no importa el grosor. Bueno, pero bueno, dentro de algo pasa con esto. No sé por qué me está
funcionando esto del color, o no sé, o del grosor, no sé, de lo que quiero escribir, lápiz negro grosor 1 está bien. Bueno, entonces, bueno, no puedo dibujar ahora. Decíamos entonces que era un delivery. Dentro de esto teníamos el causante. El causante tenía un hijo, le dábamos la posesión. Tenía otro hijo también. Tenía una esposa casada en matrimonio cum manu, le dábamos la posesión. Teníamos un hijo emancipado, le dábamos la posesión, porque era descendiente. Tenía una hija que estaba casada en matrimonio cum manu, le dábamos la posesión de los bienes. Obviamente, dentro de esto, del un delivery, también tenemos que se daba el derecho de representación. Se había muerto su hijo, había 3 nietos, bueno, estos 3 nietos también concurrían en el lugar de su padre a la sucesión de su abuelo. Ahora vamos Profe, a ver... perdón, o sea que sí, se les daba porque se les daba la la posesión. sangre, a los, ¿Cómo? exacto, se le Se les daba la posesión a todos los descendientes sin importar la condición. exacto. Si era emancipado, si estaba casado, no Exacto. importaba. Y a la mujer. Obviamente siempre el de grado anterior desplazaba al de grado Claro. posterior. Bueno, pero, ¿qué le pedía? Una pregunta. ¿Sí? ¿Y los que fueron dados en adopción, esos Los- ya no pertenecían más a la familia? No, los dados en adopción no pertenecían a la otra familia. Bueno, Gracias. ahora, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba con este hijo emancipado o esta hija casada en matrimonio cum manu? Lo que le iban a pedir es la colación de los bienes, la colatio. Y ahora escuchen por qué. Este hijo emancipado, supongamos que el pater lo había emancipado o se dio la emancipación porque lo vendió por 3 veces o lo quiso emancipar. No hablemos que haya sido adoptado por otra familia, porque si fue adoptado por otra familia, ya va a heredar a esa familia y estará bajo la patria potestas de este nuevo pater. No, es sui iuris, ¿sí? Si él es sui iuris, todo lo que adquiere fruto de su trabajo, ¿para quién va a ser? Para él. Los hermanos que estaban bajo la patria potestas del pater, estos hermanos que estaban bajo la patria potestas del pater. No sé por qué ahora me sale, bueno, no importa, rojo oscuro. Estos hermanos, no sé por qué no puedo escribir ahora, que estaban bajo la patria potestas del pater. Muy bien. Estos, todo lo que adquirían fruto de su trabajo, salvo los peculios en particular. ¿Para quién iba a ser todo eso? ¿Para quién? En la cabeza para la familia, para el pater. Claro, en la cabeza del pater. Entonces hay desigualdad, porque va a venir este hijo emancipado, que todo lo que trabajó es para él, a pedirle a estos una parte de la herencia, que también está conformada por su parte, por lo que ellos trabajaron. Entonces le van a decir, muy bien, te vamos a dar la parte, pero vos colacioná todo lo que ganaste estando emancipado, lo unimos al patrimonio familiar y lo repartimos por partes iguales. Lo mismo pasa con la hija casada en matrimonio cum manu. ¿Qué le dio el pater cuando se casó? Una dote. Entonces le dice, trae el valor de esa dote.
que esa dote salió de todo el esfuerzo familiar también. Trae y repartimos por partes iguales. Este trae se llama colacionar. Colaciona y repartimos por partes iguales. La colación tiende a resguardar la igualdad entre los coherederos. ¿Existe la colación ahora? Sí existe. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que un señor, vamos a ponerle que era viudo para evitar problemas. Supongamos que un señor, y ahora nos ubicamos en el derecho actual. Un señor tiene 2 hijos, Juan y Pablo, y tiene una sola propiedad. Entonces dice, bueno, la verdad que el que siempre está más conmigo o el que me acompaña más es Juan. Pablo está en Europa, a Pablo le está yendo muy bien en España, le dono. La donación es un acto entre vivos, le dono, y es a título gratuito, le dono la propiedad a Juan y me reservo el usufructo vitalicio, es decir, que yo pueda usufructuar, quedarme acá hasta que me muera, entonces el día de mañana que no se abra la sucesión. O dono eso, y supongamos que este señor tenía, aparte de esa casa, tenía un autito, ¿qué quedaba cuando él muere? A nombre de él, su autito. Perfecto. Bueno, la cuestión que viene Pablo de España y le puede decir a Juan, colaciona, trae el valor de esa propiedad para que se reparta, obviamente, con el valor del autito, y lo repartimos por partes iguales. ¿Le podemos impedir a una persona que haga una donación a alguno de sus hijos? No. ¿Esta donación es segura? No. Porque si no fue equitativo con el resto de los hijos, el día de mañana se le puede pedir la colación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Pablo hubiera prestado la conformidad? Puede ser que en la misma escribanía le digan, bueno, que venga el otro heredero y preste conformidad. Puede ser que a Pablo le vaya muy bien en España, que tenga dinero y bienes, y realmente no le interesa pedirle el día de mañana a su hermano este 50%. Bueno, presta conformidad ahí y el día de mañana no puede colacionar. ¿O qué pasa si este papá, porque muchas veces ustedes deben escuchar que la gente quiere, a lo mejor dice, bueno, reparto los bienes en vida y así el día de mañana no tienen que hacer una sucesión. Bueno, si hacen esto es porque tienen 2 o más propiedades. Si tuviera, supongamos, este señor tenía 2 propiedades, una se la tenía que dejar a Juan y otra se la tenía que dejar a Pablo. De lo contrario, puede ser sujeto a colación. Por eso muchas veces, si yo tengo un inmueble que proviene de una donación, no me lo van a aceptar como garantía propietaria. ¿Por qué? Porque pueden decir, puede venir otro a pedir que colacione, puede aparecer un hijo y pedir que se colacione. ¿Esto se entiende? Por eso, profesora, ese título imperfecto, cuando el escribano le dice más de 10 años no se puede vender o algo por el estilo, ¿es por ese tema? Exacto. Bueno, Hernán, ahora vos hablaste esto de los 10 años. Con la nueva, exacto, a esto se refiere. Con la nueva ley, es hablando del nuevo Código Civil y Comercial, una vez que transcurrieron 10 años a partir del momento de la donación, ya lo vas a adquirir por posesión y entonces no te van a poder pedir la colación. Pero supongamos que te hacen la donación, no sé, te la hicieron en el 2018 y el causante muere en el 2020,
no transcurrieron los 10 años y te pueden pedir la colación. ¿Sí? A eso se refiere y por eso te hablan de los 10 años los escribanos. Si alguien más había levantado la mano. ¿Qué me querían? Sí. Ponele que si mi papá ponele, me dona un inmueble, pero lo pone a mi nombre. Bueno, obviamente, cuando hay una donación lo ponen a tu nombre. En el registro de la propiedad va a estar a tu nombre. Por eso la colación es traer eso, pero en el registro, si figura como donación, la donación siempre es a título gratuito. Distinto es si vos, por ejemplo, trabajás y tenés el dinero necesario como para comprar esa propiedad y la comprás. Ahí ya no es título gratuito, porque tu papá en vida o tus papás en vida pueden vender lo que quieran. Si quieren vender no tienen obligación. Supongamos que los padres dicen, bueno, la verdad que vendemos esta propiedad, nos quedamos con el departamentito y la venta de esta casa grande, nos vamos de viaje a Europa. Y lo pueden hacer, lo trabajaron, lo recibieron por herencia o por lo que sea. Si quieren ir a disfrutarlo a Europa, lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es entregárselo a otro, regalárselo a otro. Donar es regalar a otro, porque es a título gratuito. Entonces, después te van a decir, sí, vení, trae esto. Y lo repartimos por partes iguales. Viene de la época esta, de la época de la colación. El antecedente sería esta colación de los romanos. Entonces, obviamente, si vos, por ejemplo, no trabajaras, no tenés bienes como para adquirir esa propiedad y figura una compraventa, puede ser que también te inicien una acción de simulación, porque es un acto simulado, se haga caer ese acto y se te haga colacionar. Entonces, la colación lo que siempre intenta es resguardar la igualdad entre los coherederos. Ya desde la época de Roma, lo que resguardamos es esta igualdad. ¿Sí? Bueno, entonces esto se aplica, como les decía, en la actualidad. Obviamente el otro hermano está de acuerdo, aunque no lo haya manifestado en la escritura de la donación. Se murió el padre y este que está en España dice, y la verdad, ¿yo para qué quiero el 50% de esa casa? Bueno, perfectamente no la pide, no es que el juez lo va a hacer de oficio, sino que tiene que ser a petición de parte. ¿Saben qué quiere decir de oficio y a petición de parte? ¿Sí o no? Chicos, No, profesora, no. Bueno. De oficio es que actúa por cuenta propia. Profesora, de oficio, sí. Perdón. Sí, de oficio es cuando lo hace las propias normas y a peticiones cuando lo pide el heredero. Muy bien. Entonces, de oficio es cuando hay una cuestión, por eso, no sé, bueno, aquellos que estuvieron el sábado pasado, Ramón les hablaba de un orden público. Cuando hay un orden público, el juez tiene que actuar de oficio, pero cuando no está afectado el orden público, entonces el juez no va a impulsar esto, porque no está afectado el orden público. Si nadie lo trae al juzgado, al expediente, el juez ni se entera. Esto es solamente a pedido de parte. Entonces, si Pablo no prestó la conformidad, estaba en España, y después le dice su hermano, mirá, hace 2 años papá me donó el inmueble, y a él no le interesa o le parece bien porque su hermano
no tiene dónde vivir, no se lo pide al juez. Y si no le parece bien, porque le parece que fue desplazado, que no corresponde, pide la colación para resguardar la igualdad entre los coherederos, ¿sí? Entonces siempre la colación es a pedido de parte. Nunca actúa en esto el juez de oficio. Las partes no se lo plantea, el juez de oficio no te va a obligar a colacionar, ¿sí? Bueno, entonces, el primer llamado que hacía el pretor para otorgar entonces la posesión de los bienes hereditarios se llamaba un delivery. En este llamado un delivery estaban el hijo emancipado y la mujer casada en matrimonio cum manu, que obviamente ambos debían colacionar los bienes. Aquí también se podía dar el derecho de representación. Y listo. Muy bien. ¿Qué pasa si no había liberis? ¿Qué pasa si no había liberis? Perfecto. No había liberis, pero me gustaría poder, bueno, borrador. No había liberis, entonces llamaba el juez a los, el pretor llamaba a los agnados. Se llamaba unde agnati. Es el caso similar a la ley de las 12 tablas. ¿Qué pasaba en la ley de las 12 tablas cuando no había agnado? Se llamaba el gentil, pero el pretor va a decir, al gentil no, vamos a hablar de los cognados hasta el 6º grado, aquellos que tengan vínculo de sangre hasta el 6º grado, que acá podía ser una hermana, podía ser un tío, que no fuera agnado porque no reconocían ese antepasado común. Podía ser una tía. Entonces, ande un delivery, undi agnati, undi cognati, los cognados hasta el 6º grado. Y si no había cognado, se llamaba unde vir et uxor. El vir, ¿quién era? El marido, y la uxor sería la mujer. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? ¿La mujer no quedaba comprendida acá? Sí, la mujer casada en matrimonio cum manu, pero la mujer que no estaba casada en matrimonio cum manu no recibía nada del marido. Bueno, en último lugar, si no había liberis, no había agnados, ni había cognados hasta el 6º grado, podía recibir la mujer la posesión de los bienes que estaba casada en matrimonio sine manu. ¿Por qué dice unde vir et uxor? ¿Qué pasaba si la que moría era la mujer sui iuris? Si la mujer sui iuris moría, los bienes iban al agnado. A falta de agnados, podía ir estos bienes al marido. Siempre y cuando, si hablamos de una mujer sui iuris, estábamos hablando de una mujer que estaba casada en matrimonio sine manu. Estos eran los 4 llamados que hacía el pretor. Estos 4 llamados que realizaba el pretor y en donde se entregaba la posesión de los bienes hereditarios. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo esto evoluciona hasta llegar a Justiniano. En el medio nos vamos a encontrar 2 senados consultos importantes, que va a ser el senado consulto Orficiano y el senado consulto Tertuliano. Bueno,
A ver, estoy haciendo lío. Muy bien. Vamos a ver, entonces nos vamos a ir directamente, seguir usando la pizarra en Teams. Muy bien. Entonces, ahora. Sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, yo tengo solamente una pantalla en blanco que quedó uno que dice UNLA y LIB. Ah, no, está bien, ahora se actualizó. Ahora sí, ahora estoy borrando. Vamos a ver entonces si ahora podemos, si van a tener una pantalla en blanco. Y ahora vamos a ver, ya hablamos de la colación, ahora vamos a hablarle de estos senados consultos. Muy bien, estos senados consultos les dije que era el senado consulto orficiano y el senado consulto tertuliano. Primero aparece el senado consulto tertuliano, este senado consulto, y van a seguir con la pizarra en blanco porque me apareció la manito, yo no sé por qué me aparece esto, debe ser el color que yo quiero, pero cuando quiero dibujar no pasa nada. Le doy el ok a esto y no pasa nada. Bueno, vamos a poner descartar. Dejar de presentar. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasaba con el total. Lo más importante que quería mostrarles yo es la ley de las 12 tablas y ubicarnos en una tabla del derecho sucesorio, ya lo pudimos hacer. Bueno, el Senado Consulto Tertuliano es de la época de Adriano, por lo tanto hablaríamos del siglo II. Recuerden ustedes que Adriano había ordenado la recopilación del Edicto Perpetuo Salvio Juliano en el año 131. Por eso nosotros hablamos aproximadamente de esta época. Adriano le concedió a las madres dotadas del ius liberorum, les consiguió que los heredaran. Entonces, recuerdan que esto habíamos dicho que era la dona materna. Entonces, vamos por parte. A las madres que tenían el ius liberorum, ¿qué era esto del ius liberorum? Yo se los dije en la clase que hablamos de familia. ¿Qué era el ius liberorum? ¿Qué les parece? Que estaban liberadas ¿de qué? De la tutela, que no estaban sometidas a ninguna tutela del marido. Dice, es decir, que tuviesen 3 hijos siendo ingenuas. ¿Quiénes eran los ingenuos? Aquellos que habían nacido ciudadanos romanos. Que tuviesen 3 hijos siendo ingenuos, o 4 si eran libertas. Entonces, derecho a la sucesión de los hijos, de los que no fuesen por cualquier motivo parientes por agnación. ¿Qué significaba esto? Moría el hijo, derecho a la sucesión de sus hijos, siempre que no fueran parientes por agnación. A ver si nos hacemos una composición de lugar. Muere un hijo de esta mujer. No tenía vínculo de agnación porque no estaba casada en matrimonio cum manu, por lo tanto no era agnada de su hijo. Entonces, ¿a quiénes les iba a pertenecer la herencia de este hijo? Y obviamente primero a los que estaban bajo la patria potestas de este hijo, pero supongamos que este hijo no tenía descendientes y no tenía mujer. ¿A quién va a ir? ¿Al agnado más próximo o al gentil? Antes de que vaya a un agnado o a un gentil, que los bienes se lo pudieran transmitir a su madre.
siempre que su madre no fuera agnada, porque su madre, ¿cuándo sería agnada del hijo? Cuando esté casada en matrimonio cumano, porque ocuparía el lugar de una hija respecto al padre. ¿Se entiende o lo volvemos a repetir? ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso sí. ¿Alguien preguntaba algo? Sí, y si puede repetirlo de vuelta. Muy bien. A las mujeres que tenían el ius liberorum, es decir, que estaban libres de tutela, que ya dijimos en qué casos, tener 3 hijos en Roma, o algunos libros como el que les leí recién, dice que fueran ingenuas. Ingenuas quiere decir que se haya nacido siendo libre, o las libertas fuera de Roma que tuvieran más de 4 hijos, se les otorga el ius liberorum. Entonces, aquellas mujeres que tienen el ius liberorum, que no están sujetas a la tutela de nadie, entonces podían heredar a sus hijos, siempre y cuando entre ellos no hubiera un vínculo de agnación. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos las 12 tablas, y acá es donde le pido que me sigan, tomamos la ley de las 12 tablas. Primero dice, ¿quién heredan? Los herederos suyos y necesarios. Supongamos que este hijo no tuviera descendientes bajo su patria potestad. No tenemos. ¿A quién hay que buscar? Al agnado. Esta mujer no es agnada, porque si hubiera estado casada en matrimonio cum manus, sí, porque ocupa el lugar de un hijo con respecto a su marido, entonces ocuparía el mismo lugar que una hermana respecto a su hijo. Pero como no está casada en matrimonio cum manu, no es nada el hijo. En cuanto a la agnación, entonces los bienes se van a un gentil. Antes de que se vaya un pariente tan lejano, este senado consulto admite que esta mujer herede a su hijo. ¿Más o menos se entendió esto? Es mejor con un cuadro, pero no puedo usar la pizarra. Hasta sí, acá se entendió. Perfecto. Muy ¿Y bien. si está casada en matrimonio sine manu, lo hereda igualmente? Sí. Claro. En matrimonio sine manu. Gracias. Obviamente porque que no sea está bajo la tutela también. de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué que sea viuda? Porque si no la desplaza la desplaza el marido, que sería el agnado. Pero antes de que se vaya, obviamente, a un gentil, bueno, te damos la posibilidad, en virtud de que de un vínculo de sangre, porque cada vez nos vamos alejando cada vez más del tema de la agnación, ¿sí? A medida que vamos avanzando. Entonces, no solamente el pretor, sino ahora también la ley, los emperadores a través de senados consultos están dando por vínculo de sangre prioridades. Bueno, entonces, miren lo que dice. La sucesión iba entonces en primer lugar a los descendientes del hijo difunto, pero si no había, luego al padre natural, que decíamos si estaba casada, que yo te dije que si era viuda. Después a los hermanos consanguíneos y a falta de esto a las hermanas y después a la madre. Si no, antes se iba al gentil y la madre acá no contaba. Bueno, este es el Senado Consulto Tertuliano. Después aparece el Senado Consulto Orficiano, que es de Marco Aurelio del año 178. En algunos libros les va a salir con C y en otros con PH, lo escriben como les guste. El Senado Consulto. Muy bien. Dispuso que los hijos de una mujer no sometida a la potestad del marido la heredasen con preferencia a cualquier otro pariente, la bona materna. ¿Se acuerdan que nosotros la otra clase estuvimos hablando de que los hijos podían tener un peculio que se llamaba bona materna? Bueno, en esta época, ¿qué se dice? Que la mujer le podía transmitir al hijo,
antes no le iban a poder transmitir nunca a su hijo. ¿Por qué? Porque ella no ejerce la patria potestad sobre sus hijos. Entonces iba a ir al agnado más próximo. Obviamente, si estaba casada en matrimonio cum manu, su hijo iba a ser ocupaba el mismo lugar de su hermano, pero si estamos hablando de un matrimonio sine manu, que ya en esa época los matrimonios eran sine manu, fíjense que si aplicamos la ley de las 12 tablas, se iba a una hermana los bienes de la mujer, un hermano, un tío, no sé, un pariente mucho más lejano y no a sus propios hijos. Entonces ahora le permiten que los hijos hereden a la madre, a pesar de que la madre no ejerce patria potestad sobre ellos. ¿Vieron cómo se le está dando? Y esto es la bona materna. Por eso cuando nosotros estudiamos los peculios, les dije que esto tenía relación con aquel senado consulto orficiano. Van viendo cómo ahora le estamos dando prioridad a aquel vínculo de sangre. Hasta llegar a Justiniano. Que Justiniano, van a ver en algunos libros que les habla del régimen de las novelas 118 y 127. Recuerdan que las novelas eran aquella parte del corpus que fueron las nuevas constituciones de Justiniano. Bueno, en estas nuevas constituciones de Justiniano vamos a encontrar lo referente al orden sucesorio. ¿Cuáles son los distintos órdenes? Bueno, en primer lugar, Justiniano va a llamar a los descendientes. El primer llamado va a ser el de los descendientes. El segundo llamado que va a hacer Justiniano son a los ascendientes, los ascendientes maternos y paternos, sin discutir si es por vía materna o vía paterna, a los ascendientes y a sus hermanos germanos. Ascendientes y hermanos germanos. ¿Qué es esto de los hermanos germanos? Ascendientes, por supuesto, grado anterior desplaza al grado posterior. Los padres desplazan a los abuelos. Supongamos que muere una persona y no tiene hijos. ¿A quiénes van los bienes? A sus ascendientes y a sus hermanos germanos. Ascendientes, tiene padres, sus padres. A falta de padres y sus abuelos, no importa si son abuelos maternos o abuelos paternos, a todos los que estén vivos. ¿Se entiende esto? Los hermanos germanos son los hermanos de padre y madre. También son llamados hermanos bilaterales. Esos son los hermanos germanos. Si fueren hermanos distintos son los medio hermanos, que cuando hablamos de medio hermanos, podemos decir, los hermanos sanguíneos son aquellos que son medio hermanos por vía paterna. Y los hermanos uterinos, obviamente, como lo dice la palabra útero, son hermanos por vía materna. ¿Sí? Bueno, muy bien. Si solo hay descendientes, el más próximo excluye al más Perdón, cercano. profe. Sí. Perdón, profe, ¿los hermanos germanos son los que comparten madre y padre? No me Exacto. quedó claro. Sí. Ah. O también llamados hermanos bilaterales. De nada. También se los llama en otros libros, pueden encontrarlos como en algún libro hermanos bilaterales. Bueno, muy bien. Entonces, si hay varios ascendientes del mismo grado y línea, se divide en dos líneas. ¿Qué quiere decir? Si hay, por ejemplo, madre y hay padre y de ahí hay abuelos,
se dividen directamente por ambas líneas. Grado anterior desplaza al anterior y aquí se divide por cabeza. Y en el caso de que haya hermanos, se reparte, si hay hermanos, se divide en dos, y ascendientes. La mitad para los ascendientes y la mitad para los hermanos. Y si hay hermanos solos, se dividen por cabeza. A falta entonces de ascendientes y hermanos germanos, no hay descendientes. Tampoco hay ascendientes ni hermanos germanos. En tercer lugar, Justiniano llama a los medio hermanos. Muy bien. Si no hay medio hermanos, llama a los colaterales hasta el sexto grado. ¿Qué pasa si no tenemos... ¿A quién no encontramos acá? ¿Hay alguien que no encontramos? Un cónyuge. Parece. Tenemos. ¿A la esposa? Exacto. A la esposa. O al esposo. Estuvimos hablando también del tertuliano, el cónyuge. En realidad hablemos cónyuge porque recuerdan que en Roma, esposa o esposo eran aquellos que estaban unidos en matrimonio. Entonces, en el caso de Justiniano mantiene, pero mantiene nada más la bonorum possessio, es decir, la posesión de los derechos hereditarios, et vir et uxor, que a la mujer o al hombre que esté casado en matrimonio sine manis, porque está casado en matrimonio canónico, está bien, ocupa el lugar de una descendiente, pero ya en esta época prácticamente no había matrimonios cum manus, podía haber, pero era muy, muy raro. No se escucha. Entonces, que en esta época podía haber matrimonios cum manus, pero ya en el 560, mediados del siglo VI, era un poco difícil encontrar matrimonios cum manus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con ese cónyuge? Bueno, se le podía dar al cónyuge entonces la posesión de los bienes hereditarios. Se le podía entregar la posesión de los bienes hereditarios. Mantenía Justiniano la bonorum possessio et vir et uxor. Bueno, ahora esto sería el orden y el llamamiento y vemos cómo fue la evolución. Fue desde el parentesco por agnación de la ley de las 12 tablas hasta llegar al parentesco por cognación establecido por Justiniano. El régimen de Justiniano es similar a nuestro régimen. En nuestro régimen nosotros decimos que tenemos los descendientes en primer lugar, en segundo lugar los ascendientes y en tercer lugar los colaterales. Con respecto a los cónyuges, bueno, con respecto a los cónyuges tenemos que hacer división de, esto en el derecho actual, con respecto a los bienes. Por ejemplo, si los bienes son gananciales, adquiridos durante el matrimonio y se está sujeto a un régimen de comunidad, si muere uno de los esposos, se disuelve esa sociedad conyugal y uno retira el 50, pero 50 como socio de esa sociedad conyugal, no hereda. Ahora, si se trata de bienes propios, entonces se hereda como un hijo más. A ver, les doy un ejemplo. Si se trata de una casa, ¿no es cierto?, que adquirió el matrimonio estando casado, bajo el régimen de comunidad, y muere el marido, la mujer se queda como
con un 50, pero una 50 como heredera o como socia de esa sociedad conyugal. Como socia. Como socia. ¿Qué pasa si esa casa la había heredado el señor? Que se murió. Es un bien propio, no un bien ganancial. Entonces ella en este bien propio hereda como un hijo más. Hay 2 hijos y ella se lleva 1/3. El cónyuge hereda solo de los gananciales, ¿sí? También el cónyuge concurre con los ascendientes. Eso igual lo van a ver ustedes cuando vean sucesiones y la sucesión del cónyuge. Bueno, cuando vean en la actualidad y cursen derecho sucesorio. Bueno, muy bien. Sigamos adelante. Vamos a hablar ahora de algunas instituciones que son muy importantes, que son el beneficio de inventario y la separación de patrimonios. Nosotros habíamos dicho que el heredero continuaba con la persona del causante, que ocupaba su lugar. Y esto traía aparejado 2 cosas. Una de ellas era la confusión de patrimonios y otra era la responsabilidad de ultravires, que el heredero iba a responder aún con sus propios bienes frente a las deudas del causante. Bueno, la primera institución que yo les mencioné recién, que es la separación de patrimonios, que aparece en la época de Justiniano, era una acción que se le otorgaba a los acreedores del causante. ¿Por qué? Supongamos que esto se transmitía al heredero, se producía esa confusión de patrimonios y que el heredero tenía numerosas deudas. Así que no solamente van a venir acá a cobrarse sobre estos bienes los acreedores del causante, sino también van a venir los acreedores del heredero. ¿Y qué pasa? Puede pasar que los acreedores del causante, si llegaron los otros primeros, se queden sin nada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿por qué se le otorgó el crédito a ese causante? ¿Por qué se le otorgó el crédito a ese causante? Y bueno, se le entregó el crédito a ese causante porque se pensaba que este causante era una persona solvente, porque lo conozco, porque realicé con él negocios desde hace muchos años. ¿Y qué pasa si aparecía este heredero que la verdad que despilfarraba todo y no era muy cumplidor con sus no era muy cumplidor con sus deudas? Entonces, permitió Justiniano que apareciera esta institución que era separación de patrimonios. Se separaba el patrimonio del causante del patrimonio del heredero, y entonces, ¿qué hacían? Pedidos por los acreedores del causante. Obviamente, cobraban sus créditos y después de lo que quedaba sí que se integra el patrimonio del heredero y que cobren los acreedores del heredero. Pero lo importante es para tener una prioridad en el cobro de sus créditos. ¿Se entiende esto? Entonces pedían la separación de patrimonios. Ahora estaba el Esta caso... separación era solo a demanda, ¿no, profe? Perdón que le interrumpa. Sí. Lo pedían solo a pedido de los acreedores. Los acreedores. Si no, se seguía la confusión del patrimonio. Exacto. Ahora puede pasar al revés. Puede ser que el causante tuviera un montón de deudas y el heredero necesario, que no podía decir repudio a la herencia o rechazo a la herencia,
tuviera que continuar con su persona y se encontrara con este problema. Se encontrara con que hay numerosas deudas y que la tiene que pagar con su patrimonio. Esto ya no es para los acreedores del causante, sino es para este heredero que se encuentra con esto. Entonces, lo que se le va a permitir es lo que se llama el beneficio de inventario. Que se haga un inventario de los bienes del causante y que los acreedores del causante se cobren de esos bienes y no de los bienes del heredero, y después si queda algo que se incorpore a su patrimonio. ¿Qué produce la separación de ¿qué produce el beneficio de inventario? Dos efectos. Por un lado, la separación de patrimonios. Tenemos por aquí el patrimonio del causante y por aquí el patrimonio del heredero. Y por otro lado, otro de los efectos es la responsabilidad intravires. ¿Qué quiere decir la responsabilidad intravires? Quiere decir que vamos a responder frente a los acreedores del causante con los bienes del causante. Esto también había que pedirlo, el beneficio de inventario. Estas instituciones de separación de patrimonios y de beneficios de inventario también llegaron a nuestro derecho, estaban incorporados en el Código Velezano. También Vélez previó esta posibilidad y también decía que había que pedirlo, el beneficio de inventario, dentro de los primeros 20 días de la muerte del causante, que acá también surgió una cuestión. Yo la sucesión la puedo iniciar 9 días después de la muerte del causante. ¿Recuerdan que yo creo que les había mencionado los 9 días de llanto y luto? ¿Se lo mencioné? Sí, bueno, entonces, ¿incorporamos estos 9 días, estos 20 o no? Y sí, la jurisprudencia se los adicionó, por lo tanto, lo tenía que pedir dentro de los primeros 29 días. Eso por un lado. Obviamente había que hacer un inventario de los bienes para determinar justamente cuál era el patrimonio del causante. Con una de las reformas más importantes que tuvo nuestro Código Civil, que fue la Ley 17.711 del año 69, la 17.711 entró en vigencia en el año 69, también llamada Ley Borda, porque uno de sus mentores más importantes fue Borda. Ustedes seguramente cuando estudien civil lo van a escuchar nombrar muchísimo al doctor Guillermo Borda. Ahora igualmente hay nuevos textos para estudiar los civiles, pero en mi época estudiábamos todos por Borda porque Borda era muy claro. Si bien a veces los profesores nos recomendaban algún otro autor, terminábamos siempre en Borda porque una de las características de Borda es la claridad. Bueno, como ahora ustedes deben haber escuchado que uno de los mentores de este nuevo Código Civil y Comercial fue Lorenzetti, bueno, en esa época fue Borda, que fue una reforma integral muy importante al articulado del Código. Bueno, y ahí se estableció que el beneficio de inventario se presumía, es decir, que no había que pedirlo ya, que ya se presumía que uno recibía la herencia bajo beneficio de inventario, es decir, que con los bienes del causante se iban a pagar a los acreedores del causante. Y tenía sentido ya
esta otra institución de separación de patrimonios? Y sí, porque a veces se lo responsabiliza al heredero si, por ejemplo, oculta bienes al sucesorio en desmedro de sus otros coherederos. Entonces, en ese caso, pierde este beneficio de inventario, pierde esto y es responsable aún con sus propios bienes. Hoy en día no hablamos de beneficio de inventario con nuestro nuevo código ni de separación de patrimonios, sino que hablamos de responsabilidades del heredero, pero dentro de este capítulo de responsabilidades y obligaciones del heredero, vamos a ver con qué responde el heredero. Obviamente el heredero, salvo casos excepcionales, va a responder frente a los reclamos de los acreedores del causante, va a responder con los bienes del causante, no con bienes propios. Es como si se diera un beneficio de inventario, nada más que ahora le cambiamos los términos. Hoy en día, yo estaba escuchando el otro día, no sé si les hice una mención a ustedes o se los hice mención en otra clase, en la otra comisión, que tenemos nuevos desafíos, sobre todo en materia sucesoria, y que muchos de nosotros, yo la verdad no, habría que ponerse a estudiar sobre esos temas. Igual no es romano, así que, pero que vamos a encontrarnos con nuevos desafíos. Nos hablaba un profesor de todo lo relativo a la criptomoneda. Entonces, ¿cómo individualizamos esto de la criptomoneda? ¿Cómo establecemos un valor? ¿Qué es? ¿Es una cosa? Las cosas son los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Esto no lo es. Esto podemos, ¿cómo lo incorporamos en un sucesorio? Entonces se está hablando hoy en día que no solamente el patrimonio del causante incluye solamente lo material, sino que hay también mucha información o muchos valores que también tramitan por otro espacio, por el internet, que también conformarían el patrimonio del causante. Y bueno, un poco es esto los desafíos de esta época. No hablo más de esto porque es lo único que les puedo transmitir, pero es algo con lo que ustedes seguramente se van a encontrar en los próximos años. Yo el otro día estaba leyendo una publicidad que hacía un conocido en su estado de WhatsApp, en donde ponía que se vendían terrenos, una casa en Mina Clavero en criptomoneda, 2 Bitcoin. Y yo lo llamé y le digo, ¿qué es esto? Entonces le digo, ¿es criptomoneda? Sí, me dice, es de un cliente, este señor es jardinero, me dice, es de un cliente que pidió que lo subiera al Estado. Bueno, todas estas cosas son los nuevos desafíos y las nuevas cuestiones que nos van a surgir a nosotros en el derecho actual y que tenemos que ir estudiando, más que nada ustedes, ¿no? Todas estas cuestiones, pero a mí como consejera de familia, también en la disolución de una sociedad conyugal, puede ser que también aparezca algo relativo a esto. Entonces son las nuevas cuestiones del derecho que tenemos que ir viendo y tenemos que ir estudiando. Otra de las cosas interesantes que también estaba viendo en materia de derecho sucesorio, nuestro actual Código Civil y Comercial ordena, porque en un proceso sucesorio, ¿cuál es el objeto de un proceso sucesorio? Determinar quiénes son los herederos.
determinar los bienes, determinar cuáles son las deudas de la sucesión, las cargas de la sucesión. Las cargas de un sucesorio pueden ser los gastos funerarios, la tasa de justicia que se debe pagar, los impuestos que se deben pagar para la transmisión gratuita de bienes y la entrega de bienes. Esto es lo que busca el proceso sucesorio. Entonces, ¿quiénes son los herederos? ¿Quiénes son los acreedores? ¿Cómo los encontramos si no se presentan solos? Bueno, se publican edictos. Antes se publicaban edictos en 2 diarios. Se publicaba en el Boletín Oficial y en un diario de la zona. Por ejemplo, yo me acuerdo el de Morón, no me acuerdo cuál era el de Matanza. Se publicaba en el Boletín Oficial y en el Cóndor de Morón. ¿Quién leía el Boletín Oficial? Nadie. ¿Y quién leía el Cóndor de Morón? Menos. Entonces, estaban solamente para esto, para publicar edictos. Pero lo que tiene que dar esto es publicidad, para que puedan venir otros herederos, para que puedan venir otros acreedores. Entonces, ahora solamente, si hay que hacer algún medio de publicidad, hay que publicarlo no por 3 días, sino por 1 día, establece el nuevo Código Civil y Comercial, en el Boletín Oficial. Bueno, hay algunos jueces, por ejemplo, este que les hablaba, que nos daba la charla, que es juez en el Juzgado Civil y Comercial número 2 de Azul, que se llama Bionda, que tiene un Facebook, el juzgado, ¿sí? Entonces da también a publicidad. Si ustedes quieren pueden entrar, o también creo que tienen Instagram, y buscar y fijar qué publica el juzgado. Publica desde estadísticas acerca de las causas, no las causas en sí, ¿no? Pero cuántas sentencias se sacaron, cuántos expedientes entraron, hasta también él publica esos edictos para darle mayor publicidad, porque dice que todo lo que no está prohibido, esto no está prohibido por la Corte, también está permitido. Así que si tienen curiosidad y quieren entrar, van a encontrar que hay un Facebook del Juzgado Civil y Comercial número 2 de Azul. Acá en La Matanza algunos juzgados civiles y comerciales tienen también Facebook, creo que el del doctor Sohaners, creo que es el 5, si no recuerdo mal. Familia no. ¿Por qué? Familia podríamos tenerlos para determinadas cosas. Por ejemplo, a veces deben haber visto también que a veces surgen en las redes sociales que un juzgado de familia llama para un tema de adopción. Esto es cuando se ha agotado la lista de los pretensos adoptantes y entonces se hace una convocatoria pública. A veces aparece, o lo pueden llegar a ver ustedes en algunos Facebook. Pero todo lo relativo al derecho de familia es privado. Entonces, si ustedes van a leer una sentencia de divorcio que salió publicada, no le va a salir Juan Pérez contra María García, le va a salir JP contra MG, porque acá se va a resguardar el derecho a la intimidad de esas personas. Bueno, un poco yo les cuento lo que pasa ahora, esto del código, y no es que estoy hablando de bueyes perdidos, ¿no? Quizás estamos incorporando un poco lo que vamos a ver en la segunda clase de cuáles son las modificaciones que surgió nuestro Código Civil hasta llegar al Código actual. Yo cuando puedo relacionárselos con algún tema, lo voy haciendo y vamos ampliando. Bueno, nosotros vamos a hacer así entonces. Con esto terminamos lo que a mí me interesa, lo que di la otra clase y lo que di ahora de el derecho sucesorio. La clase próxima, ustedes van a comenzar a ver el tema de los derechos reales.
El tema de proceso, que también van a ver que está en el programa, se lo vamos a dejar para el próximo jueves, no este, sino el próximo. Se lo vamos a dejar al doctor Ponce. ¿Por qué se lo vamos a dejar a Ponce? Porque recuerdan que yo les dije que quería que les dé una clase y que lo conocieran, porque él nos va a acompañar también para tomar el examen. Entonces, por lo menos que uno conozca al profesor que me puede tocar en el parcial. Ya la semana o para el jueves vamos a ver si organizamos ya en cuanto a la semana del parcial los grupos, porque vamos a tener que dividir en 3 salas. Recuerden que es ahora fines de mayo el parcial, ¿sí? Vamos a tener que organizar 3 salas y distintos horarios, y lo vamos a dividir entre el lunes y el jueves. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en el grupo de las 2 de la tarde del lunes, porque, no sé, tengo el apellido con A y no me presenté, ¿me puedo presentar el jueves? No. Se pueden presentar en el horario y en el turno y en el día establecido. No hay otra posibilidad. Si no, está bien, ustedes me dirán, pero hay uno que tiene 2 días más, y es que no tengo alternativa. Si pudiera tomar a todos en un mismo día, lo haríamos. Yo prefiero tomar oral. A mí me resulta mucho más seguro que un multiple choice. Así que bueno, vamos a tener que tener un poco de paciencia, ustedes y yo. Obviamente, si alguno se extiende la mesa un poco más del horario y tiene otra materia, bueno, obviamente que lo pasamos para la otra materia, pero si no tienen inconveniente, también lo vamos a hablar cuando hablemos los grupos. ¿Ustedes cursan alguna materia ahora a las 4? ¿No? Bueno. Profesora, ¿sí? Profesora, disculpe la molestia, pero sí. ¿me podría agregar, por favor, al grupo? Porque pasa que no me agregaron y tengo muchos problemas al entrar por Teams. A ver, agregarte en el grupo, ¿en qué sentido? Perdón, agregarme a Teams, eso quise decir. Porque de los otros estoy agregada. Alumnos, a ver, yo cuando programé o armé el grupo de Teams, en el grupo incorporé a los profesores. Ustedes ingresan con el código o ingresan con el link. No sé cuál es el inconveniente. Que creo que me lo habías planteado, no sé si en un correo, creo que me habías dicho, ¿con el link no podés entrar? No, porque no me aparece ningún link ahí. ¿En dónde? El link es el mismo. Hoy no llegué a publicarlo porque terminé una audiencia a última hora, pero es el que vine publicando o enviándoles. El código es el mismo en otra oportunidad. ¿Cómo entraste hoy? Por ejemplo. Hoy me ayudó un compañero. Bueno, a ver, yo les cuento esto. Yo el link, y más el día del examen, hoy la verdad no lo publiqué porque estuve con el tiempo justito. Recuerden que yo termino de trabajar a las 2 y me conecto enseguida con ustedes. Yo antes, y más el día del examen, lo mando por correo, ¿sí? El correo, obviamente, de la plataforma Miel. Hay varias, vamos a hacer varias salas. A lo mejor tienen un link, pero esto lo vamos a programar todo y te lo vamos a mandar. Profe. Sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo es el criterio para armar los grupos? ¿Es por orden alfabético? Sí, por orden alfabético, sí. Perdón. Quiero hacer una consulta respecto de los días de examen, porque usted recién comentaba que de lunes a jueves se va a tomar. ¿Sería la semana? Claro, la última semana de mayo, el lunes y el jueves.
la última semana, perdón, porque nosotros, perdón que insista, pero nosotros teníamos la fecha del 27, entonces sería la semana del 24, o sea, exacto. 24, 25, dos preguntas tengo al respecto. ¿En los feriados se va a tomar igual? No, es que no es todos los días. Los días lunes, el día lunes y el día jueves. El lunes es feriado. El 24 es feriado puente. No, lo haríamos entonces el 27 y al lunes siguiente. Perfecto. Está bien, eso, porque nosotros también teníamos, mi duda era esa, la otra pregunta ya está anulada, porque nosotros también tenemos fecha de examen el 26 y el 28. Quería saber si nos podía caer todo el mismo día. Todo el mismo día. Tengan presente esto entonces, para que no se nos extienda tanto. Si ustedes los lunes no tienen otra materia después de esta, vamos a utilizar más tiempo. Entonces por ahí a un grupo le digo que ingrese a las 6 de la tarde. Tengan disponible esa tarde, la tarde de el jueves y la tarde del lunes, para la toma de examen. Pero fue una pregunta. Y tranquilos. ¿Qué pasa si ese día no me pude conectar? ¿Qué pasa si no me conecta la cámara? Bueno, muy bien. Por un compañero, yo igual, están los datos de ustedes donde yo tomo asistencia, pero si no, por un compañero me hacen llegar un número de teléfono y yo les hago una videollamada. Obviamente tengo que tener la cámara, tengo que tener conmigo mi documento. Entonces, si no hay manera que me haya podido conectar por X motivo o se me rompió la computadora, no sé. Entonces, yo les hago, le avisan a un compañero, obviamente, y yo les hago una videollamada. Les hago una videollamada y nos comunicamos de ahí. Se me rompió el celular y le pedimos el celular a mamá, papá, la abuelita, quien sea. Me mandan ese número y hacemos la videollamada, ¿sí? Eso en última instancia, ¿no? Se hace la videollamada y está permitido por las autoridades de acá del departamento. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Veo nada más. Sí, yo, sí. Nicolás, hoy tengo la cámara apagada porque me siento un poquito mal. Le quería preguntar una cosa. ¿El examen o sea, nos vamos a unir individualmente de a uno a la plataforma? A ver, en realidad no es de a uno y ese sale y entra el otro. Bueno, vamos a hacer, más o menos vamos a tratar que no se extienda mucho el examen. Entonces vamos a poner de la primera media hora que sean 5. Bueno, se conectan esos 5 en ese momento. Después van entrando los otros. Obviamente, si el primero que tiene que dar en la primer media hora le cuesta entrar, y bueno, está el otro, le tomo al otro. Y al otro le tomo dentro de ese día un poquito más tarde. No claro. Es que entran de a uno, sale ese, entra el otro. Bueno, van entrando dentro del horario que les doy. Y esto puede ser aproximado. Bueno, están presentes, no hay problema. Claro, y otra duda más. ¿Nosotros podemos preparar lo que vamos a decir o usted nos va a ir preguntando? No, le vamos a preguntar, no se elige tema, se le pregunta. Okay. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así y nos vemos el próximo jueves. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, nos vemos.